Saludos desde Caracas, Venezuela. Bienvenidos a una nueva emisión de En Contexto con este servidor Carlos Arellán Solórzano. La invitación, como siempre, es para que se suscriba a nuestro canal, active la campana de las notificaciones, comparta este contenido y así también deje sus comentarios en la cajita abajo de este material. En esta oportunidad vamos a revisar un tema de la actualidad que es sobre la causa de la independencia, la causa soberana del pueblo saharaui, la cual se ha visto trastocada, al menos desde la parte exterior, a esta causa, como ese pronunciamiento reciente del presidente de Francia, Emmanuel Macron, en su visita a Marruecos, en donde se estaría pronunciando a favor de la supuesta soberanía que ejerce Marruecos, país ocupante del territorio saharaui, sobre esta zona, un territorio pendiente de descolonización, uno de los 17 territorios pendientes por descolonización de acuerdo a las Naciones Unidas. Para revisar sobre las implicaciones de este movimiento político o geopolítico de Francia y que afecta a la causa saharaui, nos conectamos con Taleb Alisalén desde España. Él es escritor, periodista, también activista por la causa saharaui, a quien he tenido en otras ocasiones también en este espacio revisando otros temas, pero en esta oportunidad vamos a hacerlo con uno que le toca sensiblemente porque lleva también en España la causa del pueblo saharaui. Incluso tiene la publicación de un libro sobre este tema. Saludos, Taleb. Bienvenido nuevamente a En Contexto con. Bien hallado, muchas gracias Carlos y muchas gracias a este medio por tratar esta cuestión tan importante no solo para el Sáhara Occidental, sino para el norte de África y yo diría que también para la geopolítica internacional. Taleb, para comenzar por el tema de la actualidad, ¿qué fue lo que dijo o hizo Macron en Marruecos y que repercute justamente sobre la causa soberana del pueblo saharaui? ¿Por qué es importante esta decisión de reconocer la supuesta soberanía de Marruecos en el territorio saharaui? Bueno, yo creo que esta decisión que ha tomado el gobierno francés y que la declaró de forma oficial el presidente francés Macron en un discurso delante del Parlamento marroquí en la capital de Marruecos, de un apoyo a la supuesta soberanía de Marruecos sobre el Sáhara Occidental, viene para materializar un apoyo que siempre había existido desde los años 70, cuando Marruecos inició esa ocupación ilegal al territorio del Sáhara Occidental y en aquel entonces la primera resolución que salió de Naciones Unidas después de que Marruecos haya iniciado esa marcha para ocupar el territorio saharaui. Las mismas Naciones Unidas, el mismo Consejo de Seguridad, en esa resolución que salió en noviembre de 1975, calificaba a este movimiento marroquí como una ocupación ilegal que no se podía permitir porque violaba la soberanía y el derecho de un pueblo que es el pueblo del Sáhara Occidental. Ya en ese momento Francia apoyaba política, militar y económicamente para realizar esta anexión al territorio saharaui, un apoyo que ha permanecido a lo largo de estos 50 años de cuestión saharaui, de conflicto sobre el territorio saharaui. El apoyo francés siempre había estado ahí, un apoyo militar, un apoyo económico. De hecho, el año pasado también salieron unas declaraciones bastante llamativas y que la prensa también, especialmente la prensa saharaui, la prensa argelina y algunos medios árabes se hicieron eco de ella, que son las declaraciones del embajador francés en Marruecos, que en una conferencia en una universidad en Marrakech dijo claramente que Francia había mandado sus aviones, había mandado sus militares para exterminar y bombardear al Polisario y a los saharauis como una forma de apoyo directo de Francia a Marruecos. También hemos visto cómo Francia ha utilizado en más de una ocasión su derecho al veto en el Consejo de Seguridad para frenar y paralizar y bloquear cualquier resolución que exigía a Marruecos cumplir con el derecho internacional que pedía otorgar el derecho a la independencia al pueblo saharaui a través de un referéndum. Un apoyo que siempre ha estado ahí, siempre ha existido, pero es verdad que la posición oficial de Francia, al menos en sus declaraciones externas, siempre era de apoyo a la legalidad internacional, de apoyo a las Naciones Unidas, de apoyo a los esfuerzos del secretario general de las Naciones Unidas, y este discurso de Macron, esta nueva declaración de Francia en apoyo a la supuesta marroquinidad del Sáhara Occidental, viene para romper no solo con los anhelos y la lucha del pueblo saharaui que lleva 50 años luchando por la independencia y la autodeterminación, sino que es una forma de romper y pisotear la legalidad internacional y lo que dictan las resoluciones judiciales y de las Naciones Unidas.
¿Sabe? ¿Y a cambio de qué? ¿Qué recibe Francia en contraprestación a reconocer la supuesta soberanía de Marruecos en el territorio saharaui? Un territorio que, entendemos, tiene una superficie que supera los 230.000 kilómetros cuadrados. No es cualquier cosa, no es una pequeña fracción de territorio, es todo un país, incluso, y también ejercer la soberanía o el control sobre una población que habita ahí, que reclama justamente su autodeterminación. Me parece, Carlos, una pregunta de máximo interés. Quizás esta pregunta podría ser la clave que explicase de una forma directa la posición de Francia, pero no solo de Francia, sino también de España o quizás de Alemania o de Holanda hace un año o dos, que fue en esta misma línea. ¿Por qué? ¿Qué reciben a cambio estos países? A cambio de reconocer esta soberanía de Marruecos, supuesta soberanía sobre el Sáhara Occidental, o apoyar el plan de Marruecos, que es ofrecer una autonomía al territorio del Sáhara Occidental, que básicamente es una forma de blanquear la ocupación y de esconderla y de maquillarla. ¿Por qué estos países hacen esto? ¿Por qué, por un lado, defienden la legalidad internacional, defienden las resoluciones del Consejo de Seguridad, defienden el derecho de los pueblos a la autodeterminación, defienden el respeto a los derechos humanos y a la voluntad de los pueblos, defienden el derecho a la descolonización en sus discursos y en sus principios como países supuestamente democráticos, pero a la vez vemos cómo apoyan de una forma clara a una potencia ocupante? ¿Por qué están haciendo esto? ¿Qué reciben a cambio? ¿No? Pues la respuesta a tu pregunta, yo creo que Marruecos lleva 50 años intentando encontrar el modo de legitimar su ocupación sobre este territorio y no lo ha logrado. Lo ha intentado al principio, intentando realizar básicamente un exterminio de la población saharaui. Es decir, se ha bombardeado la población del Sáhara Occidental con napalm, con fósforo blanco, con armas prohibidas internacionalmente, buscando el exterminio. Llegaron a matar en el bombardeo, por ejemplo, de Mudraiga, que es una zona del Sáhara Occidental, bombardearon a un grupo de refugiados que huía de las ciudades y mataron en un mismo día a más de 4.000 saharauis. Básicamente, Marruecos buscaba el exterminio para poder hacerse con este territorio sin mucha complicación. Y fracasaron porque el pueblo saharaui logró vivir, logró sobrevivir y logró resistir y seguir luchando por su autodeterminación. Luego lo intentaron a través de la compra de voluntades, a través del chantaje a países europeos, a través de entrar de nuevo en la Unión Africana. Y abro un paréntesis para remarcar que la Unión Africana, que es el principal órgano continental, reconoce a la República Saharaui en sus fronteras heredadas del colonialismo, por lo cual rechaza la ocupación de Marruecos a este territorio. En Marruecos entró la Unión Africana intentando también dinamitar desde dentro y hacer que la República Saharaui desaparezca de este organismo. Ha fracasado, no lo ha logrado y ahora está intentando a través de acuerdos especiales con estos países darles a cambio recursos naturales del territorio saharaui, darles a cambio frenar esa inmigración que Marruecos utiliza como hoja de presión política y que los manda en masa a países europeos. Lo que Marruecos les está ofreciendo es: voy a parar este flujo migratorio, voy a permitir que incluso deportéis a los migrantes que no tengan documentación, os voy a abrir las puertas para que también explotéis conmigo los recursos naturales de este territorio y a cambio solo pido que me reconozcáis que tengo soberanía sobre este territorio. Y en esta trampa o en este acuerdo han caído muchos países. Fue primero el gobierno español, luego el gobierno holandés, el gobierno alemán y ahora vemos como el gobierno francés recurre a Marruecos también para no solo beneficiarse en este sentido económico o en el sentido de la inmigración, sino porque también Francia, y esto podremos analizarlo más adelante, tiene una grave crisis y es que ya ha perdido completamente su poder y está perdiendo cada vez más poder en África, donde Francia tenía muchísimo poder a través de su política neocolonial y lo que está intentando hacer con Marruecos ahora es utilizar a Marruecos como país africano para seguir de algún modo manteniendo algún tipo de poder sobre el continente africano. Estás mencionando, Tolet, recursos naturales en el Sahara Occidental, la República Árabe Saharaui Democrática. Vamos a llamarlo así porque es el nombre Eso es. que la mayoría de los países, la mayoría del sur global, como diríamos ahora, reconoce buena parte al territorio saharaui y su derecho a la autodeterminación. ¿Qué recursos naturales en abundancia, porque los tiene que haber en abundancia, hay sobre este territorio que algunos verán de manera despectiva, no como un pedazo o una extensión del Sahara, de un desierto, en donde prácticamente supuestamente no habría ningún interés, pero mueve el interés de muchas potencias? ¿Qué hay debajo o en este territorio y en su mar
aparte también de su posicionamiento en el territorio que da algunas ventajas sobre el mar territorial, que le interesa a estos países que ya has mencionado, España, Francia, en Países Bajos y también los Estados Unidos de Donald Trump, que también reconoció o le concedió a Marruecos la supuesta soberanía sobre el Sahara Occidental. Bueno, yo creo que el Sáhara Occidental, decía un anciano filósofo, escritor, poeta, historiador saharaui, decía en uno de sus escritos que una de nuestras desgracias como saharauis es haber nacido en un territorio inmensamente rico y ser una población muy reducida, ¿no? Y esto también hay un documental que se llama Sáhara Occidental, Hijos de las Nubes, es un documental producido por el cineasta español Álvaro Longoria, en conjunto con el actor Javier Bardem. Y en este documental entrevistaron a varias personalidades sobre la cuestión saharaui. En una entrevista en este documental con el que fuera ministro de Exteriores de Francia desde el año, creo, 82 hasta el año 99, declaró el exministro de Exteriores francés que el territorio del Sáhara Occidental es uno de los territorios más atractivos para ser ocupados. Y le preguntaban los periodistas en este documental, ¿y por qué es un territorio atractivo para ser ocupado? Porque dijo, es un territorio inmensamente rico y con una población reducida que su resistencia siempre va a ser limitada y va a ser fácil oprimirla. Este fue el sentido de su declaración, ¿no? Hablamos de que en el Sáhara Occidental se encuentra el 75% de reservas de fosfatos del mundo y el fosfato es un mineral esencial para la agricultura porque se utiliza como fertilizante. Hablamos de que el Sáhara Occidental tiene uno de los bancos pesqueros más ricos del mundo. Por lo visto, en el mar del Sáhara Occidental se dan unas condiciones meteorológicas y también de fauna marina que hace que haya muchísima variedad de peces y que también se reproduzcan con cierta celeridad, por lo cual hace que este mar sea uno de los bancos pesqueros más ricos del mundo. Esto sin hablar de lo que hay debajo de las arenas del desierto del Sáhara Occidental. Hablamos de petróleo de fácil extracción, hablamos de oro, hablamos de coltán, hablamos de todo tipo de minerales. También en la zona sur del Sáhara Occidental se ha mencionado que hay grandes minas de diamantes, ¿no? Por lo cual hablamos de un territorio inmensamente rico, ¿no? Pero también me gustaría hacer un apunte que todos los países que has mencionado antes, que han apoyado a Marruecos en su supuesta soberanía sobre el Sáhara Occidental, empezando por Estados Unidos, todos sabían que Marruecos estaba sediento de algo de reconocimiento, algo de legitimidad sobre este territorio que no logró ocupar del todo, o al menos lo ocupó militarmente, pero le faltó la parte legal. En el caso de Estados Unidos, aparte de obviamente buscar la explotación tanto actual como futura de estos recursos naturales, estaba buscando también un reconocimiento público por parte del Reino de Marruecos a Israel, ¿no? Que fue un acuerdo a tres, recordemos. Marruecos básicamente le dijo a Estados Unidos, yo voy a reconocer a Israel, voy a hacerlo públicamente, le voy a abrir una embajada, voy a empezar relaciones políticas, militares y sociales con Israel, a cambio de que Estados Unidos o Trump en aquel momento reconociese la supuesta soberanía de Marruecos sobre el Sáhara Occidental, y así se hizo. En el caso de España también, Marruecos estuvo mandando miles y miles de inmigrantes, utilizándolos como hoja de presión política, y lo único que le pedía a cambio al gobierno español es que le reconociese su soberanía sobre el Sáhara Occidental. También chantajeó al gobierno español a través del hackeo de los teléfonos del presidente del gobierno español y varios miembros de su gobierno, según señala la prensa española, y por lo visto Marruecos obtuvo una información bastante sensible con la que chantajeó al gobierno español y le dijo que si no se posicionaba a su favor en la cuestión saharaui, que esa información se iba a hacer pública, esto sin mencionar otras cuestiones como podría ser la compra de voluntades. Hay varios políticos españoles, especialmente del Partido Socialista, que viajan mucho a Marruecos, que tienen incluso palacios regalados por la Casa Real marroquí, que se les pagan conferencias en cantidades bastante altas, que hacen lobismo y presión dentro del gobierno español para que se posicione a favor de Marruecos, ¿no? Entonces hablamos de que cada país tiene un contexto. En el caso de Francia actualmente, aparte obviamente de buscar también el expolio de los recursos naturales, busca de algún modo mantener algo de poder en un África que está expulsando a Francia y su política neocolonial. Antes de pasar a Francia y este intento de querer recolocarse en una zona en donde está siendo desplazada, ¿cuál es la importancia para los saharauis de España? ¿Por qué duele tanto la posición o el cambio de posición de España y el gobierno de Pedro Sánchez, supuestamente más progresista de la historia de ese país, con respecto a la causa saharaui y que es considerada como una gran traición?
Me parece una pregunta muy acertada porque las opiniones, ¿no? O las posiciones de Estados Unidos, de Alemania o de Francia, al fin y al cabo son opiniones de ciertos gobiernos que el día de mañana, perdón, puede que se vaya o caiga o cambie ese gobierno y también cambie la posición. Se sabe que son posiciones que no parten de un estudio histórico sobre esta cuestión, ni parten de un estudio judicial, ni parten de un estudio tan siquiera de consulta a la población o a la historia del conflicto, ¿no? Sino que parte de unos ciertos intereses y se hace este posicionamiento, por lo cual no tiene ningún tipo de validez ni tiene ningún tipo de efecto real y tangible sobre este conflicto, ya que las Naciones Unidas sigue, a pesar de todas estas posiciones, considerando que el Sáhara Occidental es un territorio ocupado pendiente de descolonizar. Pero en el caso de España es completamente diferente, porque al no haberse realizado, y recordemos que el Sáhara Occidental fue colonia española, incluso fue provincia española, la provincia 53, no, nunca se realizó por parte de España una descolonización conforme a la legalidad internacional, por lo cual hasta el día de hoy las Naciones Unidas sigue considerando que este territorio pertenece a España en términos legales, por lo cual España sigue siendo la potencia administradora y así va a ser hasta que haya un proceso de descolonización a través de un referéndum. También en las visitas que realizan los enviados de las Naciones Unidas al Sáhara Occidental, al Frente Polisario, a Marruecos, a los países vecinos, también hacen encuentros con el gobierno español porque tiene una relación no solo histórica, política o moral, sino que tiene una relación jurídica con esta cuestión, ya que el territorio saharaui sigue siendo un territorio en términos legales español y los saharauis en términos legales, porque nuestros padres también nacieron en esa provincia española, tuvieron el DNI español, el pasaporte español, legalmente los saharauis también seguimos siendo de algún modo ciudadanos españoles, por lo cual España tiene mucho que decir. Y cuando la potencia administradora de este territorio reconoce de una forma abierta, violando la legalidad internacional, violando la voluntad del pueblo saharaui, reconoce de algún modo que este territorio pertenece a Marruecos, me parece gravísimo, no solo en términos de violación de la legalidad internacional, sino en términos de soberanía de la misma España, porque Marruecos no solo reclama el Sáhara Occidental, sino que reclama Ceuta y Melilla, que son ciudades españolas, reclama también incluso las Islas Canarias, que son unas islas españolas, por lo cual cuando el gobierno español apoya a Marruecos en su ocupación al Sáhara Occidental, violando la legalidad internacional, le está dando alas y está alimentando una ideología expansionista que tarde o temprano también reclamará que le reconozca su soberanía sobre Ceuta y Melilla, incluso sobre las Islas Canarias, lo que supone un atentado directo contra la soberanía y la unidad territorial de la misma España, ya lejos de la cuestión saharaui, ¿no? Bueno, interesante lo que mencionas, González, porque lo desconocía dentro de las nociones que uno tiene sobre la causa saharaui, que por la forma irregular en que España sale del territorio saharaui, que no es una descolonización formal, en, legal o formalmente seguiría siendo la potencia ocupante y por ende estaría España avalando de- la ocupación de un territorio que se supone que, que internacionalmente sigue siendo de ellos, lo cual resulta bastante contradictorio y por eso entendemos entonces la particularidad o la importancia o el eje central que juega España en esta situación. Por lo cual me viene la pregunta, ¿qué fue lo que hizo mal España? Y si lo hizo mal por desconocimiento o crees que habría sido una salida eh, informal con la perspectiva de dejar este conflicto ahí latente que nunca se resuelve. Bueno, me parece que en ese momento también tenemos que tener en cuenta el contexto geopolítico que existía en aquel entonces. El Frente Polisario, que es el movimiento de liberación del pueblo del Sáhara Occidental, que comenzó su lucha contra la potencia colonial española ya en los años 70, a principios de los años 70, Marruecos todavía no había entrado en el juego. El Frente Polisario contaba con mucho apoyo por parte de países como Argelia, como la Libia de Gaddafi, y se preveía, ¿no?, que esa república saharaui, si logra la independencia, estamos hablando de los años 70, un contexto Ujú. de Guerra Fría, un contexto de pulso entre la Unión Soviética y Estados Unidos, y lo que se dice, ¿no?, ahora que Estados Unidos no quería bajo ningún concepto que el Sáhara Occidental sea un Estado independiente porque sabían que de algún modo, debido a esa cercanía del Frente Polisario a estas potencias
que a su vez tanto Argelia como Libia estaban muy cercanas a la ideología panafricanista, panarabista, apoyada por la Unión Soviética o de algún modo alineada con la ideología soviética, sabían o preveían que una república saharaui independiente sería también un estado más en el norte de África, aliado de la Unión Soviética, por lo cual se presionó a España para que no cumpliese con lo que le estaba pidiendo las Naciones Unidas y lo que le estaba pidiendo el Tribunal de la Haya en aquel entonces, que es salir de forma inmediata del territorio saharaui después de organizar un referéndum. De hecho, en el libro que mencionaste antes, que he publicado el pasado año, que es Sáhara Occidental, un viaje a la libertad, comparto en ese libro documentos inéditos que nunca antes habían salido, documentos oficiales de las Naciones Unidas donde España mandaba cartas, el gobierno español mandaba cartas a las Naciones Unidas reafirmando su compromiso para realizar ese referéndum de autodeterminación para finalizar así de forma legal la descolonización. Un referéndum que España nunca llegó a cumplir. De repente, después de discursos, incluso en octubre, a finales de octubre de 1975, el rey de España, el que fue rey de España, Juan Carlos, visitó el Sáhara Occidental, en aquel entonces conocido como Sáhara Español, y dio un discurso ante la población saharaui y dijo: España cumplirá con sus compromisos y habrá una descolonización ordenada del territorio. Pero 2 semanas después, de repente nos sorprendieron con los acuerdos tripartitos en Madrid, un acuerdo que se firmó el 14 de noviembre en Madrid, donde España entregaba el territorio del Sáhara Occidental a Marruecos para que ocupase la parte norte y a Mauritania, que es nuestro vecino del sur, para que ocupase la parte sur, y abandonó el territorio llevándose a toda su población española que residía en aquel entonces en el territorio saharaui. Rápidamente la ONU, el Consejo de Seguridad, emitió un comunicado diciendo que no reconocen ese acuerdo como un acuerdo válido y que el territorio seguirá siendo español hasta que los saharauis puedan expresarse en un referéndum de descolonización. Han pasado 50 años y hasta el momento los saharauis no han podido expresar su opinión en un referéndum de autodeterminación, por lo cual las Naciones Unidas en todas sus resoluciones prácticamente sigue considerando que de algún modo el Sáhara Occidental sigue siendo un territorio español. Incluso el Alto Tribunal Español en el año 2002, Marlaska, que era juez en aquel entonces y ahora es ministro de Interior, emitió un auto del juzgado español diciendo también lo mismo, que el Sáhara Occidental a efectos legales va a seguir siendo un territorio español hasta que haya una descolonización ordenada que, debido a los intereses geopolíticos y económicos, hasta el momento no se ha producido. Dale, estamos conversando con Taleta Lizalén en esta emisión de En Contexto con, revisando la actualidad de la causa soberana de la República Árabe Saharaui Democrática, República, sí, lo dije bien, ¿no? República Árabe Saharaui Democrática, Eso la es. cual está reclamando su soberanía y también denunciando la ocupación ilegal por parte de Marruecos una vez que se produjo la salida irregular, abrupta de España de este territorio. ¿Cuántos países en la actualidad reconocen a la República Árabe Saharaui? Nos ha mencionado que la Unión Africana reconoce a los saharauis como parte de su comunidad, como un Estado soberano, pero en Europa, en Asia, en América Latina, Venezuela es uno de esos países que de América Latina reconocen a la República Saharaui. Pero ¿cómo está en el orden internacional los reconocimientos a este Estado? Bueno, la República Saharaui cuenta con el reconocimiento de aproximadamente 83 países en el mundo, la mayoría de ellos países del sur global, ¿no? En cuanto también al reconocimiento por parte de la Unión Africana, es un reconocimiento muy importante porque aquí también encontramos una paradoja. Cuando la Unión Africana, que reconoce a la República Saharaui como un Estado de pleno derecho, pendiente de extender su soberanía sobre sus territorios ocupados, cuando la Unión Africana como organismo continental realiza foros internacionales en conjunto con la Unión Europea, como el que vimos en el año 2021, que se realizó en Bruselas y fue un congreso internacional entre la Unión Europea y la Unión Africana. Hemos visto cómo la Unión Europea invitó a la República Saharaui como un Estado, por eso también esto es una forma de reconocimiento. También la cumbre que se realizó con Japón recientemente fue invitada a la República Saharaui, y lo paradójico de esto es que Marruecos también se sienta en la misma cumbre de la Unión Africana, lado a lado, frente a frente con la República
República Saharaui, ese Estado que niega a Marruecos y que ocupa sus territorios, vemos que la Unión Africana se sienta a su lado. Pero también quería mencionar que en términos jurídicos, el pueblo saharaui tiene todo el reconocimiento. Así lo dijo La Haya en 1975, dijo claramente en una resolución de opinión emitida en octubre de 1975 que Marruecos no tiene ningún tipo de soberanía sobre el Sáhara Occidental y que históricamente, después de estudiar las evidencias históricas, incluso las evidencias que Marruecos presentó a este Tribunal de La Haya para supuestamente justificar su soberanía, que Marruecos dice que tiene una soberanía sobre este territorio antes de la colonización, la opinión de La Haya ha sido bastante clara. Dijo que no existe ningún vínculo de soberanía entre la población que habita el Sáhara Occidental con Marruecos por un lado o con Mauritania, por lo cual aconsejaba y pedía a las Naciones Unidas realizar un referéndum. Han pasado 50 años y recientemente, este mes de octubre, a mediados de este mes de octubre, también ha salido una importante resolución por parte de los altos tribunales de la Unión Europea, después de 12 años de una guerra diplomática que ha llevado el Frente Polisario para denunciar a la Unión Europea y a todos los países de la Unión Europea que explotan los recursos naturales del Sáhara Occidental. Básicamente, en la denuncia del Frente Polisario decía: estáis firmando un acuerdo con Marruecos que os otorga el permiso para explotar los recursos naturales de un territorio sobre el que Marruecos, a efectos legales, no tiene ningún tipo de soberanía. Y lo que hizo el Alto Tribunal de Justicia Europeo en una sentencia que no acepta recurso, en una sentencia final, es que el Frente Polisario tiene razón y que todos los acuerdos con Marruecos, de países de la Unión Europea con Marruecos, que incluyan el territorio del Sáhara Occidental, deben ser eliminados y cancelados de forma inmediata, porque el Sáhara Occidental, decía el tribunal, no tiene ninguna relación ni vínculo legal ni histórico con Marruecos. Por lo cual, el pueblo saharaui y la República Saharaui están reconocidos, como digo, por 83 países, pero también están reconocidos y respaldados no solo por la Unión Africana, sino por todas las resoluciones de las Naciones Unidas, por todas las resoluciones del Consejo de Seguridad, que hay más de 80, y por todas las resoluciones judiciales, tanto de La Haya como de los altos tribunales europeos o africanos, que ratifican que el pueblo saharaui y la República Saharaui tiene derecho a existir sobre su legítimo territorio. Khaled, ¿por qué el conflicto o la causa saharaui es prácticamente un fenómeno o una causa, sería la palabra, una causa invisibilizada en los medios de comunicación? ¿Qué le ha faltado a la causa saharaui para poder lograr tener un impacto, una incidencia en la agenda comunicacional que también es importante para sensibilizar a la población y las clases políticas sobre este proceso histórico legítimo y justo de soberanía? Bueno, yo creo que hay varios factores. Uno de ellos es que prácticamente la mayoría de medios controlados desde Occidente se sabe que son medios propagandísticos completamente controlados por el interés político y económico occidental y que siempre se resaltan las causas y las cuestiones que benefician a estos estados o a estas potencias y se silencia y se bloquea cualquier tipo de cuestión sensible. Creo que la cuestión del Sáhara Occidental es una cuestión que desnuda por completo esa hipocresía de Occidente, esa hipocresía de Estados Unidos, esa hipocresía de los países europeos. Es una cuestión que hace que caigan todas las máscaras de gobiernos como el gobierno español, el gobierno francés o el gobierno alemán, que dicen defender unos valores democráticos de libertad, de independencia, de defensa de la legalidad internacional, pero en esta cuestión vemos cómo apoyan a una fuerza ocupante, a una fuerza colonial que es Marruecos en el Sáhara Occidental, por lo cual no interesa que esta cuestión que desnuda por completo esa doble moral y esa hipocresía de estas potencias, no interesa que esto se tenga en los medios de comunicación. Por otro lado, también creo que los saharauis han apostado por un proceso pacífico, por una lucha pacífica. Utilizaron el cine, utilizaron el arte, utilizaron el deporte, utilizaron la resistencia pacífica en campos de refugiados, manifestaciones de todo tipo y de toda índole en los territorios ocupados, en los campamentos de refugiados. Incluso nosotros aquí en la diáspora nos manifestamos de forma continua en Madrid y otras ciudades españolas. Hemos utilizado todas estas herramientas pacíficas y lamentablemente últimamente estamos entendiendo que si un pueblo apuesta por esa herramienta y por esa forma de funcionar pacífica, no recibe ni la atención política ni la atención mediática. Estamos viendo, y este es el mensaje que nos lanzan desde Occidente, que solo cuando hay bombas, que solo cuando hay muerte, que solo cuando hay guerra, que solo cuando hay una confrontación que deja el desastre más absoluto, es cuando puedes recibir una atención mínima por parte de los medios de comunicación. Y esto también los jóvenes saharauis, tanto en las zonas ocupadas por Marruecos como en los campamentos de refugiados,
refugiados están entendiendo el mensaje y cada vez están reclamando más una guerra total y absoluta contra Marruecos porque han visto que este proceso de paz en el que llevamos aproximadamente 40 años, lamentablemente, no ha hecho más que ser enterrados en el olvido, como estamos viviendo actualmente, ¿no? En esta causa histórica hay un nombre importante que es el Frente Polisario. ¿Cuándo surge? ¿Quiénes lo integran? Entendemos que es la representación oficial y reconocida en el exterior como la autoridad de, de la República Saharaui, pero también tiene un control efectivo del territorio limitado que llaman zonas libres, Liberadas. Eso zonas es. liberadas. Eh, ¿Cuál es la incidencia del Frente Polisario en el territorio? Y si entendemos que se trata de una organización militar y que ejerce un control político y también de autoridad militar en el territorio, que está pacificada por ahora, ¿no? Exactamente, pero yo creo que cada vez mucha gente muchas veces no entiende. Dice la República Saharaui, la República Árabe Saharaui Democrática, ¿qué pasa? ¿Que es un estado de un partido único que es el Frente Polisario? ¿Qué pasa? ¿Que no tienes más partidos? ¿Por qué el Frente Polisario lleva gobernando y liderando esta república durante 50 años? ¿Por qué no hay otras representaciones políticas? Yo creo que esto es debido al contexto que vivimos, porque la cuestión del Sáhara Occidental es una cuestión, como hemos ido mencionando a lo largo del programa, es una cuestión de descolonización, pero es una descolonización a destiempo. Con esto quiero decir que en los años 50, en los años 60, en los años 70, en todo África había movimientos de liberación, es decir, el pueblo se unía en un movimiento político y militar que luchaba por un solo objetivo, que es la independencia. Una vez estos países lograron su independencia, ese movimiento de liberación generalmente se suele desintegrar para formar distintos partidos políticos. La idea del Frente Polisario fue fundada para luchar contra el colonialismo español de forma política, pacífica, pero también de forma militar, si eso lo requería la situación. Y la idea y los estatutos del Frente Polisario también ratifican que el Frente Polisario se desintegrará una vez el pueblo saharaui, digamos, conquiste la independencia total sobre todos sus territorios ocupados para conformar distintos partidos políticos que tengan el derecho de presentarse a unas elecciones y gobernar el país. Pero mientras el objetivo único sea conseguir la independencia, el pueblo saharaui seguirá, como otros tantos pueblos africanos, representado bajo esa única sigla, porque el objetivo básicamente es único, es la soberanía sobre todo el territorio ocupado. Por eso el Frente Polisario representa a toda la sociedad saharaui, desde, digamos, los más conservadores hasta los más progresistas. Representa a todas las facciones de la sociedad saharaui, porque actualmente la prioridad es la independencia, la prioridad es la soberanía, sobre todo el territorio. Por eso también yo creo que la mayoría de saharauis está completamente de acuerdo en que todos estemos englobados bajo ese paraguas del Frente Polisario y de algún modo todos nos consideramos Frente Polisario porque todos tenemos el objetivo por el que fue fundado el Frente Polisario, que es básicamente tener la soberanía sobre nuestra tierra. Volviendo al pronunciamiento de Macron de Francia sobre la causa saharaui, concediendo la autoridad en este territorio a Marruecos, leyendo los reportes, Macron también intentó hacer un poco de matizar o hacer el control de daños, diciendo como que, bueno, esta decisión no debería repercutir en las relaciones con otros países de la zona. Entendemos que es el caso de Argelia, país que ha sido muy solidario con la causa saharaui y que incluso hace ya 2 años, justamente con el cambio de postura de España con respecto a la causa saharaui, también tuvo una reacción por parte de Argelia, la cual tuvo también repercusiones en el intercambio económico, incluso puso en suspenso el suministro del gas en el momento en que estaba Europa también atravesando una situación de incertidumbre con respecto a este tema y el desarrollo de la operación especial rusa en Ucrania. Hago este preámbulo, pudiese Argelia reaccionar de alguna forma u otra en contra de Francia y otra vez contra Marruecos por medios diplomáticos para Yo oponerse, creo para rechazar este paso.
Yo creo que es una pregunta muy interesante porque esto también podría poner en contexto el apoyo de Argelia a la cuestión del Sáhara Occidental. Obviamente Argelia es un país que le costó más de 130 años conseguir su independencia en una guerra de liberación contra la fuerza colonial francesa y conoce muy bien lo que supone ser ocupado, ser colonizado, ser bombardeado. Por eso también su solidaridad y su posición tan firme en apoyo a la causa saharaui y también a la causa palestina, porque su historia no les permite otro posicionamiento que no sea el de apoyar a los pueblos para conseguir su independencia. Pero por otro lado, hay un punto también estratégico en el apoyo de Argelia a la cuestión del Sáhara Occidental y al rechazo total a esa política marroquí que pretende legalizar o legitimar su ocupación al Sáhara Occidental. Esto básicamente porque también en el discurso oficial marroquí, y no desde ahora, desde hace muchísimos años, Marruecos también reclama parte del territorio argelino como propio. Y Marruecos Ok. intentó en una guerra, la que se conoció como Guerra de las Arenas, que fue la guerra que se inició entre Marruecos y Argelia en el 1963. En esta guerra Marruecos aprovechó una Argelia recién independizada, todavía un estado muy débil porque salió de una guerra brutal contra el colonialismo francés y aprovechó justo cuando Argelia se independizó, el rey de Marruecos declaró una guerra a Argelia para supuestamente recuperar los territorios que según Marruecos les quitó a Argelia, ¿no? Es una guerra que duró un mes, los argelinos lograron expulsar al ejército marroquí, pero hasta el día de hoy esta idea de recuperar, según Marruecos, esos territorios, lo que ellos llaman la parte de Tinduf, de Bashar, que son ciudades muy conocidas al este de Argelia, Marruecos lo sigue reclamando. Y hasta el día de hoy vemos que Marruecos y partidos políticos marroquíes siguen emitiendo mapas donde se incluye no solo el Sáhara Occidental, sino se incluye a parte de Argelia dentro de Marruecos, por lo cual Marruecos sabe que es muy peligrosa esta política que está iniciando Francia y también España de apoyar esa política expansionista marroquí, porque hoy están hablando del Sáhara Occidental, pero nadie le garantiza a Argelia que el día de mañana no vayan a apoyar también las pretensiones expansionistas de Marruecos sobre territorio argelino. En la misma situación está Mauritania, por eso Mauritania hoy reconoce la República Saharaui, porque hasta día de hoy hay un discurso en Marruecos que todavía reclama a Mauritania como territorio propio, porque Marruecos también cree que Mauritania nunca debió ser un Estado. De hecho, como dato histórico, recordemos que Marruecos, el Reino de Marruecos, fue el único país en el mundo que tardó 10 años en reconocer a Mauritania como Estado independiente después de su independencia, porque decía que Mauritania nunca debió independizarse porque también les pertenece, ¿no? Entonces yo creo que esta ideología expansionista es una ideología que no solo afecta al pueblo saharaui, porque Marruecos ocupa gran parte de su territorio, sino que afecta a todos los países de la región. Afecta a España, porque Marruecos reclama Ceuta, Melilla y las Islas Canarias. Afecta a Argelia, porque Marruecos reclama también el suroeste argelino. Afecta a Mauritania, porque Marruecos también reclama a Mauritania como territorio propio. Por lo cual, cuando Francia o España apoyan esta ideología expansionista, no solo están cometiendo un atentado contra la legalidad internacional o contra el derecho del pueblo saharaui, sino que están empujando hacia una guerra total y hacia la inseguridad total en el norte de África, alimentando ese expansionismo marroquí que básicamente afecta a todos los países de la región. Y Tarek, históricamente, ¿de dónde le viene esta vocación expansionista a Marruecos? Hemos visto, lo que uno sigue en el caso de África, es como muy raro, ¿no? De que haya la intención de un Estado sobre otro de querer devorarlo y ensanchar su territorio. El caso de Marruecos pareciera que fuese único en el contexto africano, ¿o hay otro? Bueno, hay varios, pero yo creo que Marruecos es el que podemos resaltar y tampoco Ujú. hay, digamos, unos parámetros o tampoco tenemos unas evidencias históricas que puedan justificar esta ideología expansionista que Marruecos utiliza. Lo que sí podemos, y desde mi punto de vista y desde mi análisis sobre esta cuestión, yo creo que las fuerzas occidentales y sobre todo Francia, también Estados Unidos y el Reino Unido, esa Gran Bretaña que durante un tiempo también ocupó y colonizó muchos países en el mundo, siempre han jugado al juego de crear una desestabilización en las regiones que dejaban o que abandonaban, ya sea expulsados por las poblaciones y su resistencia o expulsados por la legalidad internacional que les exigía el fin de la colonización. Han intentado siempre sembrar en esos países que abandonaban algún tipo de inseguridad, algún tipo de conflicto, algún tipo de confrontación para que ellos siempre sean los vencedores, porque
dentro de esa inseguridad, dentro de esos conflictos tribales, esos conflictos regionales, esos conflictos de ideologías expansionistas que han implantado en los distintos países africanos, especialmente en Marruecos, vemos que estos países siempre salen venciendo porque básicamente ellos siguen explotando los recursos naturales, ellos siguen controlando todos los flujos de la importación y la exportación de los recursos de estos países y en gran parte, durante también los últimos 50 o 60 años, ellos han podido alimentarse en cuanto a la venta de armas de estos conflictos porque vendían armas a un bando y a otro bando, por lo cual siempre han salido ganando en términos geopolíticos y también en términos económicos. Así que Marruecos, el reino de Marruecos, la familia real marroquí a la que se le regaló la independencia, a la que los franceses nombraron y entregaron el poder sobre una bandeja de oro, básicamente ha servido este reino de Marruecos siempre para desestabilizar no solo la región del norte de África, sino también para crear la desestabilización dentro del mundo árabe, siempre funcionando como una base militar, política y de inteligencia para los intereses no solo de Francia, sino también de Estados Unidos y otros países occidentales. Dale, por las características que me estás dando de la causa saharaui, no sé si pudiésemos traer algún tipo de paralelismo parecido con la causa palestina y el desarrollo del genocidio en Gaza. Te lo explico porque hay la intención de una potencia ocupante que quiere ocupar, valga la redundancia, el territorio, en este caso de los saharauis y de la entidad israelí del territorio palestino, Gaza y Cisjordania. Hay acciones explícitas y directas de enfrentamiento, masacre en contra de la población nativa. Hay la intervención de factores occidentales que favorecen a Israel en el caso de la Palestina ocupada y en el caso de Marruecos sobre su intención de ocupar el Sahara Occidental. ¿Hay paralelismos parecidos en estas causas? ¿Cuáles son las características que pudiesen distinguir a una de otra? Yo creo que sí, hay mucho paralelismo entre la cuestión saharaui y la cuestión palestina y mucha gente intenta centrar este paralelismo en la lucha y la resistencia tanto del pueblo saharaui como del pueblo palestino, pero a mí me gustaría también enfocarlo, siempre me gustaría poner este punto que me parece incluso más interesante, ¿no? Que es esa similitud entre cómo Marruecos aplica la ocupación en el Sáhara Occidental y cómo Israel aplica la ocupación en los territorios palestinos. Siempre ha existido una alianza entre Marruecos e Israel, básicamente porque tenían este punto en común. Los dos querían imponer una ocupación ilegal por la fuerza militar. En estos últimos años hemos visto cómo esa alianza que siempre había existido entre Israel y Marruecos se hizo pública y se hizo notoria con visitas de ministros israelíes a Marruecos, recibidos por el rey de Marruecos, y con visitas de autoridades políticas, militares y culturales marroquíes a Israel, recibidas también en Tel Aviv y con cooperación en el ámbito militar, porque se anunció también el pasado año de que el ejército marroquí y el ejército israelí iban a comenzar a fabricar drones de forma conjunta en Marruecos, drones que más tarde iban a ser utilizados para bombardear por parte de Israel a la población palestina, a los niños en Gaza, y por parte de Marruecos iban a bombardear, y lo siguen haciendo hasta el día de hoy lamentablemente, a la población civil saharaui, también asesinando niños en los territorios liberados del Sahara Occidental. En estos Un paralelismos, inciso, Taleb, me está mencionando que al mismo tiempo que lo que vemos que sucede en Gaza se está reproduciendo o se sigue manteniendo en el Sahara y prácticamente las audiencias o el mundo prácticamente no lo sabe. sí, en el Sáhara Occidental se inició una guerra desde el año 2020. Es verdad que es una guerra de baja intensidad que básicamente consiste en bombardeos intercambiados entre el ejército de la República Árabe Saharaui Democrática, que es el ejército del Frente Polisario, con el ejército marroquí. Estas confrontaciones militares, también hace poco las Naciones Unidas y el Consejo de Seguridad hablaron de este asunto, se llevan realizando desde el 2020. Pero sí que es verdad que desde el año 2021 hemos notado como Marruecos empezó a utilizar drones fabricados por Israel, drones importados desde Israel y drones fabricados conjuntamente con Israel en Marruecos. Han empezado a bombardear a decenas de civiles saharauis que atravesaban esa zona liberada. Los saharauis, la mayoría de ellos se encuentra en campamentos de refugiados en Argelia, pero es verdad que muchas de esas familias viajan a las zonas liberadas o tenían pastos, tenían camellos, vivían en las zonas liberadas. Pues todas estas familias, hemos visto también a niños, hemos visto hace poco, hace unas
semana el Confidencial saharaui, que es uno de los medios saharauis que hace una cobertura continua de esta guerra, publicó las imágenes de un coche donde iban civiles que ha sido completamente destrozado y había trozos de personas por todos lados bombardeados por un dron marroquí exportado desde Israel, ¿no? Por lo cual esto no es ningún secreto, pero para continuar un poco también con la idea que estaba explicando, vemos que la similitud entre Marruecos y Israel no solo se limita a forzar una ocupación a través del genocidio y a través de la matanza, sino que también vemos que Israel construyó un muro de magnitud impresionante para separar al pueblo palestino y Marruecos también construyó el muro más grande del mundo después de la muralla china, que es un muro de 2.700 kilómetros que divide el Sáhara Occidental. Y hay varios historiadores europeos que señalaron en sus escritos que la idea del muro que construyó Marruecos en el Sáhara Occidental en realidad fue una idea entregada por Israel a Marruecos para que le lleve a la práctica en el Sáhara Occidental. En términos de legalidad internacional, vemos como Israel lleva muchísimos años incumpliendo todas las resoluciones del Consejo de Seguridad, incumpliendo todos los reglamentos internacionales que le exigían respetar el derecho del pueblo palestino. Y por otro lado, vemos que Marruecos lleva también 50 años incumpliendo la legalidad internacional, incumpliendo las resoluciones del Consejo de Seguridad para otorgar el derecho al pueblo saharaui. En términos también sociales, ¿no? de expulsión, ¿no? Vemos que el pueblo palestino vivió una Nakba donde miles, cientos de miles de palestinos fueron expulsados de sus casas y de sus territorios y hoy viven refugiados en Jordania y en otros países del mundo. Marruecos hizo exactamente lo mismo, expulsó a cientos de miles de saharauis de sus ciudades, de sus casas y hoy viven refugiados en Argelia. Incluso también en términos políticos o geopolíticos o geoestratégicos, vemos como desde hace años Israel empezó a apostar por una política de abrir embajadas en Jerusalén de otros países para que le den algo de legitimidad de que Jerusalén es su capital y de legitimar su ocupación. Y vemos que poco después Marruecos, el gobierno marroquí, empezó a seguir la misma política, invitando a países a abrir embajadas en los territorios ocupados del Sáhara Occidental. Por lo cual son dos potencias ocupantes que van de la mano en su estrategia de intentar forzar una ocupación a través de la matanza, del genocidio y del incumplimiento de la legalidad internacional. Mencionabas este tema del muro, el segundo más largo después de la muralla china, y tenemos entendido que también es el área con minas antipersonales más extensa del mundo y que en ocasiones ha sido vulnerada por las operaciones del Frente Polisario. No sé si nos quieres hacer una precisión al respecto de eso ya para cerrar. Sí, básicamente, de una forma muy breve, en el Sáhara Occidental se encuentra este muro que mide 2.700 kilómetros y Marruecos lo rodeó con más de 10 millones de minas alrededor de este muro. Y básicamente la idea de este muro que divide el Sáhara Occidental de norte a sur, Marruecos pretendía proteger la parte que ocupa de la parte liberada donde se encuentran los hombres armados del pueblo saharaui o el ejército saharaui. Entonces, este muro pretendía dividir a la población saharaui, pero también pretendía sellar de algún modo esos territorios tan ricos que Marruecos ocupa. Simplemente me gustaría recordar también, por contar una anécdota, ¿no? Dentro de todo este drama, tengo un amigo mío en los campamentos de refugiados saharauis en Argelia que siempre hacía una broma, decía que en este muro que construyó Marruecos, donde puso 10 millones de minas, haciendo un poco de cálculos, sabiendo que los saharauis somos un pueblo que apenas llega al millón de habitantes, si hacemos un reparto de estas minas, tocamos a 10 minas por persona, ¿no? Yo creo que esto podría un poco resumir también la inmensidad, ¿no? de este drama que realmente existe, que sigue presente, que lo seguimos viviendo, que lo seguimos viendo, que lo seguimos sufriendo, pero que apenas nadie habla de ello. Ilustra una descomunal perversidad, ¿no? Esta proporción que nos ha dado prácticamente 10 minas por persona. Así pudiesen, en el caso dantesco de cumplir su propósito, queda más y describe lo que ya hemos dicho, un- una escala superior de perversidad. Bueno, Talet, muchísimas gracias de verdad por haber compartido tu espacio, tu tiempo para conversar sobre el tema de la causa saharaui, el cual ha alcanzado un pico mediático y también político con esta decisión eh, expresada por Emmanuel Macron ante el Parlamento de Marruecos y al gobierno marroquí de tratar de conceder desde París, de esa visión colonial, la soberanía del Saharaui occidental
a Marruecos, lo cual también ilustra un poco esa soberbia, ese residuo colonial que sigue todavía eh, permeando en Europa y en París, que hay que también repasar, que es una nación que tiene territorios en ultramar, le llaman ellos así colonias, en el Pacífico, hay una Guyana francesa muy cerca de Venezuela, también tiene la administración de islas en el Caribe, como en el caso de Martinica, Nueva Caledonia, creo que en el Pacífico, donde también ha tenido conflictos, así que no les extraño este tema de validar la ocupación colonial de un Estado sobre otros territorios y disponer de esa forma de legitimar quién ocupa o no un territorio que reclama su soberanía, como es el caso del pueblo saharaui. Muchísimas gracias, Taleb. No sé si quieres hacer una última mención antes ya de Nada, despedir. muchísimas gracias por darnos la oportunidad, por darnos voz. Y bueno, yo creo que los pueblos siempre van a estar agarrados al arma clave, yo creo, para vencer en cualquier lucha, que es la resistencia. Y en esa resistencia está el pueblo saharaui, está el pueblo palestino, pero también están ustedes. Yo creo que los medios de comunicación que nos dan voz, que nos dan espacio, que se acercan para a contar y hablar de estas realidades, forman parte también de ese arma imprescindible para vencer, que es el arma de la resistencia. Así que nada, mi total gratitud a ti, a tu equipo, por ese trabajo, no solo respecto a esta cuestión, sino a todas las cuestiones que estáis tratando. Y mi enhorabuena también por el éxito que estáis teniendo como una alternativa mediática a esa hegemonía unipolar de medios occidentales. Bien, con este mensaje y reflexión de Taleb Ali-Salem, periodista, activista también por la causa saharaui, por la liberación de su pueblo, escritor, nos mencionaba de un libro que ha publicado recientemente sobre este tema. Llegamos al final de esta emisión de En Contexto con desde Caracas, Venezuela. La invitación es para que se suscriba a nuestro canal en YouTube, active la campana de las notificaciones, deje su comentario sobre este tema que muy pocas veces, poquísimas veces, se menciona en las redes sociales y pretendemos con ello brindar información respecto a este tema, abrir la brecha, la senda del interés para poder indagar mucho más sobre esta causa en la que encontraremos similitudes también con las causas de los pueblos de nuestra América, en donde también estamos siendo sometidos a otros formatos de agresión y tentativas neocoloniales por parte del occidente global y que desde el sur global, desde Venezuela, nos solidarizamos con la causa de la soberanía del pueblo saharaui. Dicho esto, nos despedimos. Hasta una próxima oportunidad.